Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y en esta ocasión quiero hablarte de mis tips para renovar o refrescar lo que son los hermosos claveles. Los claveles son de las plantas que no pueden faltar en tu jardín, pero a muchas personas se les hacen algo complicados de entender. Hoy te voy a ayudar a entender estas maravillosas plantas, porque son sin duda de mis favoritas. Recuerda que los claveles hay de muchísimos colores, entonces es una gran opción si tú quieres empezar una colección de plantas. Los claveles van a florecer casi todo el año, primavera, verano, y generalmente hay que podarlos en lo que es el otoño, en el invierno, para que se renueven. Creo que la poda es de lo más importante en los jazmines, y a medida de si tú quieres tener un jazmín que tenga una gran floración o que tenga flores más grandes, pues ya de ahí dependerá la poda. Pero la poda es súper importante para que los jazmines se desarrollen bien. También te quiero platicar de la clavelina, que es una especie de jazmín algo más delicada y por la cual seguramente te da miedo cultivar claveles. Pues bueno, esa planta por la cual seguramente te da miedo cultivar jazmín, claveles, es esta, es la clavelina. La clavelina es una planta muy hermosa, familiar de los claveles, evidentemente, y que ella da unas flores sencillas, como esta que tengo aquí. Son flores sencillitas, a diferencia del clavel que tiene más hojas y que es más de semisombra. La clavelina, en lugares donde hace muchísimo sol, te funciona más en semisombra. ¿Por qué? Porque sus hojas son muy delicadas y sus tallos son muy delicados. Y entonces, si tú la pones directamente al sol, se te va a achicharrar. Los claveles resisten más el calor que la clavelina. Y entonces a veces está esta gran confusión y llegamos a pensar que el clavel es una planta complicada, porque en vez de sembrar claveles, sembramos clavelinas, como esta que tengo aquí, que como ya dije, son más delicadas. Hoy vamos a hacer una renovación de este clavel. Esto es algo que tú tienes que hacer siempre cada que se termina la floración. Es una poda de limpieza. Y esa poda en las clavelinas es más fuerte que en los claveles. Para empezar, esta poda vamos a podar todo hasta esta altura, más o menos. Hay que podar todas las hojas secas y no dejar que las semillas broten más. Esta poda en los claveles se hace muy constantemente para que se mantengan las flores. Si no, hay gente que las utiliza solamente como planta de temporada, pero los claveles te pueden resistir muy bien mucho tiempo si los podas correctamente, como yo estoy haciendo ahora. Esta poda va a hacer que la planta se renueve, porque la clavelina no crece demasiado, ella mantiene un porte bastante pequeñito y porque suelen secarse las ramas. Cuando la clavelina florece, las ramas suelen secarse y entonces también eso te asusta mucho, que seque tanto las ramas. Yo te aconsejo que hagas una poda muy frondosa, de este modo. No te aconsejo sembrar estos tallos o estos esquejes que ya están secos. Para sembrar la clavelina o reproducirla, te recomiendo que eso sea más o menos a finales de invierno, más o menos principios de primavera pudiera ser. Pero ahorita ya que la flor está seca, que hace mucho calor, pues no es tan recomendable, porque el clavel para que se reproduzca necesita algo de frescura. Y como ya mencioné, la clavelina es algo delicada, entonces a veces solemos pensar que los claveles son delicados por culpa de la clavelina. La clavelina es una planta que le gusta mucho estar sombreada, que no va a aguantar el sol y el gran tip es que para sembrar ya sea claveles o clavelinas es importante sembrarlos en una maceta muy grande. Por lo menos que duplique el tamaño para que cuando haga sol esta agua no se evapore demasiado rápido. El principal problema de la clavelina es secarse demasiado rápido. La clavelina es una flor que se seca muy rápido la matita y puede llegar a morir por falta de humedad o por exceso de calor. Entonces si tú las tienes en unas macetas muy pequeñas, pues no se van a dar bien. Y entonces van a morir muy probablemente por exceso de calor, se secan y tú piensas que los claveles son complicados.
es por culpa de esta planta clavelina. Entonces la clavelina hay que saberla tratar, ponerle su maceta más grande y que la tierra sea una tierra que drene muy bien, que sea una tierra muy suelta, sobre todo también porque si no puede incluso también morir por sequedad. Como ya mencionamos, una planta que la sequedad le hace mucho daño. Mira, aquí ya renovamos el clavel, la clavelina, sacamos todo esto que está seco, y entonces por eso la gente le da miedo a la clavelina. ¿Por qué? Porque seca mucho. Para mí la clavelina es como cuidar cañitas de río. Hay que darle un buen riego para que se revitalice. Hay que regar mucho esta planta. Esta planta a la clavelina le gusta mucho el agua. La puedes regar 2 veces por semana incluso. Que el sustrato incluso no seque demasiado. Es de esas plantitas que les gusta cierta humedad. Entonces, si tú la clavelina la dejas secar por completo, vas a tener problemas y le va a afectar. Esta clavelina hay que cambiarla a una maceta más grande para que pueda seguir creciendo. Si la maceta es muy pequeña, el exceso de evaporación la va a matar por sequedad. ¿De acuerdo? En el caso de la clavelina. Vamos ahora a hablar del clavel, en lo que me acompañas a realizar estas podas. El clavel, al igual que la clavelina, es una planta que hay que estar limpiando, haciéndole sus podas para que se mantenga bonita. Primero que nada, el clavel es más fuerte que la clavelina. No es lo mismo un clavel que una clavelina, porque el clavel es más fuerte. Y el clavel lo que hace es generar arbustos. De hecho, yo te aconsejo que este tipo de claveles los pongas en botes de pintura muy grandes o en macetas muy grandes para que se desarrollen bien, porque a estas plantas no les gusta secarse. Si ellas están en unas macetitas muy chiquititas o no las riegas constantemente, se van a secar muy fácilmente. Es una planta que le gusta cierta humedad. Para estos claveles vamos a hacer una poda bastante fuerte para que se renueve la planta. Vamos a ir cortando más o menos por aquí. Vamos a cortar, no importa si hay también lo que son tallos como este, también los vamos a cortar porque en esta poda lo que queremos es que el clavel se renueve, tome fuerzas. Ahorita no queremos flores, ya floreció, ya tuvo tiempo para florecer. Lo que queremos es que genere raíz y que se haga un arbusto maravilloso. Bien importante que al clavel le cortes todas las flores. Ahora, si quieres sembrar la semilla, pues hay que dejar que se sequen por completo y intentar a veces sacar semilla. Que serían estas que pues están por aquí. Vamos a ver si encontramos alguna. No siempre va a haber semillitas, pero a veces de repente podemos encontrar. El clavel es una planta que sinceramente la semilla yo no te recomiendo que la saques mucho o que intentes sacarla mucho, porque no siempre se va a dar. Entonces la forma en la que se reproducen los claveles, la mejor forma evidentemente va a ser por medio de estaquillas o por medio de esquejes. Y esos esquejes se reproducen sobre todo antes de primavera. El clavel es una planta que le va bastante también bien con el frío, resiste muy bien. Pero el truco para un clavel, aparte de reproducirlo por esqueje o por tallitos, que ya en otros videos hablaremos de eso, es cortar las flores secas, no dejar que gaste energía generando semilla y darle una maceta muy grande, porque esto era como las margaritas, en donde tú te dabas cuenta que si la maceta era muy pequeña, la humedad se evaporaba muy rápido y el clavel se seca. Entonces ese es el principal error por el cual no se te dan los claveles, que les pones unas macetas muy pequeñitas, o también que no los siembras en suelo, porque al clavel le gusta estar en suelos que también deben de ser pues deben de tener cierta frescura, deben de estar esponjositos, no les gusta que la tierra esté completamente seca. Y el clavel consiste en desarrollar una mata o un arbusto lo más grande que puedas para tener hermosos claveles. Ese es el chiste, lo vamos a tratar como un arbusto. Y entonces las personas lo tratan como plantas, como si estuvieran sembrando azucenas. Y entonces por eso fracasamos en el cultivo del clavel. Para este mayor que está aquí, vamos a darle una poda bastante buena, cortando más o menos de este modo hasta abajo para generar
los arbustos. Las podas de los claveles suelen ser bastante amplias porque quieres que la planta se regenere. Entonces esta poda la vamos a hacer bastante pronunciada. Intenta cortar en lo que es la parte de abajo del nudo, dejando otro nudo. Por ejemplo este que está aquí, vamos a cortar, que tú veas que no corto a la mitad de la línea. O sea, corto aquí abajo. Aquí hay un nudo, este nudo que se ve aquí, y yo corto aquí arriba. Corto también este. ¿Para qué? Para que la planta genere otra vez energía. Va a haber claveles que van a ser más largos, como este, y va a haber claveles que van a ser más chaparritos. Cualquiera sea el caso, hazles una muy buena poda. No basta solo con cortar un despunte, porque si nosotros solamente despuntamos, la planta nos va a generar energía. Lo que queremos con cada clavel o con cada corte de clavel es que la planta se regenere. Porque como ya mencioné, estamos cuidando como si fuera un arbusto, y a los arbustos hay que darles buenas podas para que generen fuerza. Si nosotros solamente despuntamos la planta, entonces no vamos a tener esa fuerza que estamos buscando. Es importante que al clavel le demos más o menos esto. Por eso te digo, la clave de cuidar claveles es tratarlos como arbustos. Unos arbustos bonsái si quieres. Y entonces estas podas van a hacer que el clavel genere fuerza y se vaya, pues que vaya mejorando, ¿no? Que se vaya haciendo más fuerte. Aquí, por ejemplo, podríamos este clavel enraizarlo más. Puedes intentar quitar las hojas secas. Va a haber unos claveles que van a dejar muchas hojas, otros no. Y de nuevo, trátalo como un arbusto. Ese es el éxito de los claveles. Eso sí, les gusta mucho el agua, ¿eh? El clavel no hay que dejar que se seque demasiado porque si no después sufrimos mucho con él. Después de la floración, ellos se van a poner bastante feitos, ¿eh? Pero si les damos una poda, los refrescamos y los tratamos bien, se van a renovar muchísimo. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarlo a una maceta muy grande para que él tenga esa frescura que necesita, esa cantidad de agua que él necesita para seguir creciendo. Lo vamos a tratar como un arbusto y entonces eso significa que la maceta va a ser muy grande. Porque si lo tenemos en macetas pequeñitas, acuérdate que nos va a ir mal. En esta ocasión voy a usar una maceta que va a tener un sustrato normal de tierra, de la que siempre uso, tierra normal de jardín, en este caso es tierra de mezquite, revuelta con un poquito de viruta de madera, le puedes poner también humus de lombriz, lo que tú quieras. El otro detalle es que el jazmín le encanta el alimento, ¿eh? Esta es una planta que consume grandes cantidades de alimento para tener hermosas floraciones. Vamos a sacarlo de su macetita, le vamos a poner hormona enraizante para que enraice mejor. Fíjate que los claveles se cultivan mucho en lo que es España. Aquí en México rara vez he visto claveles, a menos que mi zona no sea muy de clavel, pero a la gente es una planta que le teme bastante. Y sin embargo es muy fácil de cuidar, se reproduce bastante bien, bastante fácil. El único detalle es saberla cuidar y cuidarla como si fuera un pequeño arbusto, no como un lirio, no como una planta bulbosa, ¿no? La gente la suele tratar a ella, los claveles, como si fueran liliums, ¿no? Y se les da un trato diferente. Para tener éxito con el clavel, trátala como un arbusto, como si fuese un rosal, como si fuese hasta cierto punto una azalea, ¿no? Un arbustito. Vamos a rellenar con tierra. Rellenamos muy bien. Vamos a atravesar por acá. Y como puedes ver, esta maceta que yo estoy colocando ahorita es una maceta más grande para que la humedad se mantenga. Este clavel les gusta mucho la humedad, hay que estar regando mucho. Son plantas que si tú no las riegas se van secando y esa sequedad va matando la planta. El otro detalle es que después de las floraciones se hacen unas horrorosidades, se ponen muy feitos y entonces la gente no les gusta cuidarlos de ese modo. Para que el clavel esté contento, pues hay que también cortar las flores apenas empiecen a secar y después de que florece, darle un muy buen tratamiento. Otro detalle es que el clavel suele enraizar bastante bien. Entonces vamos a intentar que lo que es la parte de aquí
enraice, ¿eh? No solamente se trata de dejar la vara de donde sale el arbusto, ¿no? El clavel enraiza con bastante facilidad. Entonces, para que este clavel enraice, vamos a ponerle hormona enraizante en lo que son estas puntas, aquí, y vamos a poner un poco de tierra para, ojalá, estos nudos enraicen mejor. Es algo que me gusta hacer con los claveles porque si los claveles enraizan de este modo, van a tener más fuerza, vamos a tener más plantas y la planta va a estar con más tallos enraizados, ¿no? Entonces esa es una cuestión que también puedes hacer con los claveles, puedes intentar. Esta tierra es bastante suelta, bastante esponjosita y entonces eso va a permitir que, con suerte, muchas de estas varitas generen raíces y eso va a permitir que se haga una planta más fuerte. A mí me gusta hacer esto con los claveles, que enraicen. Lo que es esta zona de abajo enraiza bastante bien. Después de aquí hay que preparar agua con alimento para que ella se renueve. Así que vamos a preparar 1 litro de triple 17, triple 15 si quieres. Puedes usar abono de borrego, gallinaza compostado. En esta ocasión voy a usar este alimento que te quiero presentar. Podrías utilizar este que tiene un 10-10-5, 10 de nitrógeno, 10 de fósforo, 10 de potasio, pero yo voy a usar uno más potente. Voy a usar un triple 17 de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. Para lo siguiente voy a agarrar un puñado. Para 1 litro de agua voy a agarrar un puñadito con lo que agarre 3 deditos y voy a agarrar dos puñaditos. Lo demás lo regreso a la bolsa. Me gusta mucho esta marca porque se disuelve súper rápido. Disuelve muy bien. Unas cuantas vueltas y disuelve bastante rápido. Si tú quieres que mejore la potencia, utilízalo de un día para otro. Haz un preparado y lo dejas reposar toda una noche. Por consiguiente, ahora lo que vamos a hacer va a ser regar esta planta. Vamos a pasar a regar, un muy buen riego para que absorba los nutrientes. A mí me gusta aplicarlo por riego, los nutrientes, porque si lo aplico directamente puedo quemar la planta y también va a tardar más. El clavel, para que tú tengas un éxito apabullante, es importante sembrarlo en una maceta grande, como la que estás viendo en estos momentos. Está bastante grande, mira la maceta, y a pesar que tiene una matita, que a lo mejor no es una mata tan grande, con el tiempo va a crecer y se va a hacer enorme. Pero lo que queremos es que este clavel no sufra de la intensidad de la evaporación del agua ni del sol. Lo vamos a poner en un lugar con semisombra para que se recupere. Recuerda que el clavel, si tú cuando está muy pequeñito lo pones directamente al sol, si está tan pequeño como este, se va a achicharrar. Si es una clavelina, más rápido se va a achicharrar. Entonces este clavel que lo estamos cultivando, vamos a llevarlo a un lugar fresco con semisombra. De hecho, yo lo tengo con una mallita y eso hace que mi clima no sea tan fuerte, permitiéndole al clavel crecer. ¿Qué te ha parecido este video donde saneamos este clavel? Sin duda los claveles son maravillosos y créeme que voy a empezar a cultivar más. Enseñarte también cómo reproducirlo, cómo esquejarlo y cómo hacer que tenga floraciones hermosas. Pero recuerda que para tener hermosos claveles, lo importante es tratarlo como si fuera un arbusto. Te mando muchísimos saludos, yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos. Hasta la próxima.